Muchísimas gracias. Participación Ciudadana, Movimiento Cívico No Partidista, agradece la presencia de cada uno de ustedes aquí, miembros de organismos internacionales, miembros de instituciones públicas, a organizaciones de la sociedad civil, empresarios, jóvenes, mujeres. Gracias por estar aquí en esta mañana del 16 de noviembre del 2011, donde celebramos el cuarto diálogo del ciclo de encuentros con candidatos presidenciales con el tema Reforma y Modernización del Estado, los retos de la administración pública y el fortalecimiento institucional. De inmediato quiero pasar a presentarles quienes forman parte de nuestra mesa directiva. De la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana, el señor Cándido Mercedes, para quien pido un aplauso. Del Ministerio de Administración Pública tenemos el viceministro de Función Pública, licenciado Gregorio Montero. Y nuestro invitado a este encuentro del Partido Alianza por la Democracia, el doctor Maximiliano Puig. De inmediato quisiéramos escuchar las palabras de apertura y bienvenida a cargo del señor Cándido Mercedes. Muy buenos días. Distinguido doctor Maximiliano Puig Miller, licenciado Gregorio Montero, distinguidos miembros que nos visitan. De antemano agradecer su concurrencia a este cuarto diálogo con candidatos presidenciales sobre los retos de la administración pública. Precisar la importancia de estos encuentros que desde la Mesa de Expertos en Función Pública iniciamos desde el pasado septiembre. Ya pudimos recibir la presentación de propuestas por parte de 3 candidatos de 3 partidos políticos. La Mesa de Expertos es el espacio de diálogo y reflexión con 2 años de vida, liderado por el Ministerio de Administración Pública y Participación Ciudadana, por medio de la cual buscamos consenso político y técnico para la efectiva implementación de la Ley de Función Pública, mediante el establecimiento de intercambios y concertación sobre los temas relativos a los recursos humanos en la administración pública y los desafíos que enfrenta la sociedad dominicana para superar las dificultades en este tema. Desde esta mesa analizamos y compartimos los retos que enfrenta el Estado dominicano para la implementación de un sistema idóneo de contratación y permanencia de servidores públicos, reflexionando sobre los modelos de organización de los recursos humanos implementados en el país y los resultados obtenidos que nos lleven a una verdadera meritocracia en la función pública. Reafirmar que también esta actividad se enmarca en el plan de observación electoral que iniciamos desde Participación Ciudadana en miras a las elecciones presidenciales del año próximo. Este conversatorio con el doctor Maximiliano Puig Miller es el cuarto de 5 diálogos que sostendremos con candidatos presidenciales de los partidos políticos a los fines de que informen al país su plan de gobierno puntualmente sobre el tema de la administración pública y fortalecimiento institucional. La aspiración a la transparencia de los organismos gubernamentales se refiere a que estos hagan del dominio público la información acerca de sus decisiones, diseño, prácticas de políticas públicas y resultados. La planificación y programación de las acciones constituyen al mismo tiempo elementos nodales para el ejercicio y consolidación de una democracia basada en la ciudadanía, como también factores promisorios para el buen gobierno. Sin embargo, la instalación de las prácticas institucionales en la gestión gubernamental no se deriva simplemente de una nueva legislación ni es de rápido cumplimiento. Los logros de transparencia serán el resultado de una trayectoria continuada y coherente, lo que implica el rediseño institucional de los procedimientos burocráticos y políticos de los organismos
gubernamentales, así como de la modernización de la gestión y sistema de información, para que fluyan mediante prácticas de transparencia, conjuntamente con los cambios propios de un diseño organizacional y el incremento de capacidades institucionales que aseguren las prácticas de transparencia en los organismos públicos. Es necesario un cambio de valores de la cultura organizacional y de la política de los actores gubernamentales. Finalmente, desde Participación Ciudadana, apoyamos las acciones de control social y monitoreo de la administración pública en su conjunto, que no sean el resultado de coyunturas políticas. También proseguiremos los esfuerzos para que en el país se vaya perfilando una nueva arquitectura institucional encaminada a prevenir la corrupción en sus diversas manifestaciones, para sobre todo evitar la impunidad, que es la fuente de lo que la misma se alimenta. Muchísimas gracias por venir. Bien, agradecemos las palabras del señor Cándido Mercedes. Queremos agradecer también en nuestro medio la presencia de representantes de la Embajada de Canadá, la delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, de organizaciones no gubernamentales como Intermón Oxfam y del Consejo Nacional de la Reforma del Estado, que tenemos aquí con nosotros su director, el señor Marcos Villamar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También miembros directivos del partido Alianza por la Democracia. Gracias a los medios de prensa. Vamos a continuar con las palabras de quien funge en esta ocasión como, digamos, copartícipe en esta iniciativa de los diálogos con los candidatos presidenciales. Su representante del Ministerio de Administración Pública está con nosotros, el viceministro licenciado Gregorio Montero. Bien, muy buenos días. Saludar al directo amigo Cándido Mercedes, de Participación Ciudadana, al señor candidato presidencial por el partido Alianza por la Democracia, Max Puy. Saludar a cada uno de ustedes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales, funcionarios de los distintos niveles de la administración pública, así como a los distinguidos amigos de la prensa. Fíjense que desde el Ministerio de Administración Pública hemos entendido desde hace buen tiempo y hasta esta parte que el desafío fundamental de la sociedad dominicana, el desafío básico del Estado dominicano y de la administración pública es la institucionalidad. Nosotros decimos que hay una relación directamente proporcional entre crecimiento, desarrollo humano y el establecimiento de instituciones sólidas en el Estado. Eso lo tenemos como un axioma más que como un planteamiento. Pero también hemos entendido que todo esto solo es posible en la medida en que abordemos y actuemos en función de aquellos temas que son cruciales para alcanzar esa referida institucionalidad. Y un tema que a nuestro juicio es crucial y que es parte de la competencia del Ministerio de Administración Pública y que precisamente a través de esta mesa de expertos, con Participación Ciudadana y otras instituciones hemos venido desplegando desde hace más de 2 años, entendemos, reitero, que una de las aristas principales son precisamente los recursos humanos. No hay posibilidad de alcanzar desarrollo, no hay posibilidad de lograr institucionalidad, no hay posibilidad de lucha efectiva contra la corrupción administrativa si no somos capaces de darle la importancia que tiene el recurso humano que está al servicio de las instituciones públicas. En ese orden hemos venido desplegando determinadas actividades, muchas conocidas por ustedes, por ejemplo, la promulgación de la Ley de Función Pública en el año 2008, que sustituyó la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa del año 1991. Esta Ley de Función Pública de 2008 plantea un enfoque sistémico para avanzar en la profesionalización
de los servidores al servicio del Estado. Plantea, por ejemplo, los subsistemas técnicos de gestión de recursos humanos, el subsistema de ingresos, los concursos públicos para acceder a los cargos de carrera administrativa, la evaluación del desempeño periódico de los empleados públicos, el subsistema de promoción en la carrera en función del mérito, en función de la capacidad, en función de la honestidad de los individuos. Pero en ese mismo orden hemos venido avanzando en la reglamentación de esta ley de función pública y ya todos los subsistemas técnicos están reglamentados y nos encontramos entonces en fase de desarrollo. Y precisamente en 2010 hemos logrado un hecho histórico para la administración pública dominicana cuando se incluyó en el nuevo texto constitucional el tema de la función pública. No solo la carrera administrativa, no solo la profesionalización, no solo los principales subsistemas para manejar los recursos humanos al servicio del Estado, sino también el principio de la estabilidad. Por primera vez en toda la vida republicana, la Constitución política recoge el principio del mérito y el principio de la estabilidad de los empleados de carrera en el ejercicio de sus funciones. Pero además de eso, la propia Constitución establece que la cancelación de un empleado de carrera sin observar lo que establece el Estatuto de la Función Pública, que es la Ley 4108 de Función Pública, dice la Constitución, se considera no solo un hecho contrario a la ley, sino un acto inconstitucional. Es decir, esto es fundamental desde el punto de vista de la reforma jurídica para fundamentar el proceso de profesionalización de la función pública en el país. La reforma que venimos desarrollando desde 2008 nos ha permitido que al día de hoy, tenemos cerca de 42.000 empleados inscritos en la carrera administrativa, mediante los dos procedimientos fundamentales que la ley plantea para estos fines. La evaluación del desempeño interno, es decir, la evaluación de los que ya están activos, y el procedimiento de concursos para ingresar a los cargos de carrera. El sábado próximo, sábado 19, estaremos reconociendo en la carrera administrativa 11.000 empleados docentes que han ingresado por la vía de los concursos y que ahora solo se les estará reconociendo su condición de empleados de carrera de acuerdo a lo que establece la Ley de Función Pública y la Ley General de Educación, así como el Estatuto del Docente. Pero no solo en el tema de la profesionalización de la función pública o el desarrollo de la carrera administrativa, sino también hemos venido avanzando en el tema de la formación y la capacitación de los empleados públicos. Hemos dicho que no es posible contar con una masa crítica de servidores que asuman como guía de su actuación el servicio a los ciudadanos, la protección de los bienes del Estado, así como su apego irrestricto a los cánones éticos y disciplinarios de la administración pública, si estos no reciben la formación y la capacitación correspondiente. En ese orden hemos estado desarrollando talleres y diplomados en todos los rincones del país, y créannos, literalmente en todos los rincones del país. Hemos estado en la región este, hemos estado en el sur, hemos estado en el nordeste, en el noroeste. Tenemos acuerdo con universidades como la Autónoma de Santo Domingo, la Tecnológica de Santiago, la UCATESI de La Vega, y así sucesivamente para desarrollar talleres y diplomados sobre los distintos temas de la gestión de recursos humanos y calidad en el servicio público. Pero además, hemos hecho acuerdos con universidades para desarrollar programas de posgrado. Por ejemplo, con la Universidad Tecnológica de Santiago, en este momento estamos desarrollando una maestría en Administración Pública para el norte. Tenemos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo un acuerdo a través del cual desarrollamos una especialidad en Derecho de la Administración Pública. Pero también desarrollamos con la Pontificia Católica Madre y Maestra y la Escuela de Administración de Francia, la famosa ENA, un máster en alta dirección pública. Además,
tenemos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad Estatal de Utah un máster en Administración y Políticas Públicas, de las cuales, del programa del cual hay egresados en esta sala. Tenemos con la Universidad Carlos III de Madrid un convenio a través del cual desarrollamos una maestría de forma virtual en Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Es decir, estamos llevando a cabo programas de formación y de capacitación para funcionarios públicos con el propósito de que la actuación desde los cargos públicos se dé desde una perspectiva científica, desde una perspectiva del conocimiento y sobre todo desde una perspectiva de compromiso. También avanzamos en el tema de gestión de calidad desde el año 2005 en la administración pública. El tema de la calidad era algo reservado para el sector privado. Nosotros nos hemos atrevido y hemos asumido un modelo de gestión de calidad para el sector público denominado Marco Común de Evaluación, que consiste en una autoevaluación que se hace en las instituciones públicas, que de hecho ha sido ya emitido un decreto presidencial, el cual obliga a que anualmente todas las instituciones públicas se hagan la autoevaluación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mejorar. Simplemente establecer planes de mejora para que la administración pública, que debe estar siempre enfocada en el ciudadano y en consecuencia la opinión del ciudadano es fundamental para los planes de mejora, pueda de forma sistemática establecer dónde están precisamente las debilidades y dónde están las fortalezas en su gestión. En ese orden se ha establecido un premio a la calidad en la República Dominicana. Existe el Premio Nacional a la Calidad y reconocimientos a la práctica promisoria, que ya vamos para una 7ª versión en este año para ser entregada el próximo año. Múltiples instituciones públicas han sido reconocidas con práctica promisoria, con medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro, y varias han sido reconocidas con el Gran Premio. 3 instituciones han recibido el Gran Premio. De las 3 instituciones que han recibido el Gran Premio, 2 de ellas ya han sido premiadas en el ámbito internacional. Por ejemplo, la UNAPI fue ganadora de medalla de plata en los premios iberoamericanos de la calidad. Promesecal también recibió medalla de plata en los premios iberoamericanos de calidad, compitiendo con instituciones públicas y privadas iberoamericanas de excelencia. Entonces, tenemos un gran desafío. Y el gran desafío es continuidad en todos estos proyectos. Por eso saludamos desde el Ministerio este conversatorio, esta comunicación con los candidatos, porque el desafío que tienen países como la República Dominicana es la continuidad de los planes, la continuidad de los proyectos y sobre todo la continuidad en los procesos de institucionalización de la administración pública. Algunos desafíos todavía ahí están pendientes. Algunos de ellos están discutiéndose en el Congreso de la República, como por ejemplo la Ley de Organización de la Administración Pública. Es injusto que en pleno siglo XXI una administración pública no cuente con una ley que establezca los principios y las normas para su organización, que plantea unidad, plantea equidad, plantea coordinación, etc. También tenemos en el Congreso una propuesta de ley general de salarios para los servidores públicos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI los salarios en la administración pública sean el resultado de pura discrecionalidad? Lo que a la autoridad le entienda que deba pagar, cuando la gestión salarial es parte de la administración científica, como todos sabemos. De todas formas, nosotros no hacemos una evaluación de lo que hemos estado avanzando. Simplemente estamos presentándoles a ustedes y al señor candidato las cosas en las que nosotros entendemos hay que continuar profundizando y hay que asegurar en un eventual cambio de partido en el gobierno. Y eso es lo que más favorece a nuestro juicio esta comunicación. Nos midieron en el año 2004 con el barómetro del servicio civil para toda América Latina y no salimos, y esa línea de base no fue buena. Nos midieron en el año 2008 como administración pública para Centroamérica con el barómetro del servicio civil y quedamos en un segundo lugar solo detrás de Costa Rica. Nos medirán ahora de nuevo en enero. La Gallup hizo una encuesta
del trabajo que está haciendo la administración pública a través del Ministerio de Administración Pública, y en todos los rubros de esa encuesta salimos en buena posición, independientemente de algunos desafíos que se nos presentan. Pero también estamos, y en eso anda el ministro precisamente, solicitándole a la OCDE una evaluación de todo lo que hemos hecho en materia de servicio civil y en materia de gestión de calidad. ¿Para qué? Para que los resultados de lo que estemos haciendo sean manifestados y sean transmitidos con la mayor objetividad y la mayor transparencia posible. El Ministerio de Administración Pública se constituye en un instrumento al servicio de la institucionalidad, al servicio de la gestión de los recursos humanos desde una perspectiva profesionalizante y de carrera administrativa. Es decir, que no importa el gobierno de que se trate, sino que el Ministerio de Administración Pública, por ley y por Constitución, siempre deberá ser un instrumento al servicio del desarrollo nacional, enfocado en los ciudadanos, porque el enfoque de la Ley de Función Pública es un enfoque en el ciudadano. No es el modelo tradicional weberiano que piensa la carrera administrativa en el propio empleado público. El modelo que hemos asumido piensa la carrera administrativa y la institucionalidad de la administración pública desde el ciudadano. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del viceministro de Función Pública en esta mañana. Vamos a continuar con la presentación de la propuesta de nuestro candidato presidencial invitado para esta hora en el tema Reforma y modernización del Estado, los retos de la administración pública y el fortalecimiento institucional. Con nosotros el doctor Maximiliano Puig. Muy buenos días, distinguidos amigos. Don Cándido Mercedes, de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana, y Gregorio Montero, viceministro de la Función Pública, el Ministerio de Administración Pública. Igualmente, mis muy especiales y particulares saludos al embajador Cuya, embajador de Canadá, aquí, que nos acompaña, y a Marcos Villamán, responsable principal, director ejecutivo de la Comisión Nacional para la Reforma del Estado, CONARE. Igualmente, mis saludos particulares a todos los directivos de Participación Ciudadana, a los panelistas invitados, distinguidos representantes de la sociedad civil y dirigentes de la Alianza por la Democracia que me acompañan en esta mañana de hoy. Antes que nada, agradezco a Participación Ciudadana por invitarme a compartir con ustedes mis ideas sobre la reforma y modernización del Estado y el fortalecimiento institucional. Me siento complacido con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Comenzaré mi exposición por lo que considero una rápida reflexión del sistema político dominicano. Se supone que en un sistema democrático, los procesos electorales son la oportunidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas para seleccionar las personas más idóneas para desempeñar las funciones públicas. Se supone que se trata de una contienda cívica y propositiva. Igualmente que los funcionarios electos van a actuar con apego estricto a la ley, colocando los intereses colectivos por encima de los intereses individuales. Sin embargo, nosotros observamos que los procesos electorales y el desempeño de las funciones públicas no responden necesariamente a estos parámetros ideales. La realidad es que muchas veces no son las ideas y propuestas las que ocupan el centro de la campaña electoral, y también se observa que una vez en el ejercicio de sus funciones hay funcionarios, valga la redundancia, que dedican lo fundamental de su esfuerzo a enriquecerse ilícitamente a costa de los recursos del erario. Estos funcionarios entran a menudo en competencia con otros de su mismo tipo, con miras a ser nominados como el de la jipeta más lujosa, el yate más costoso, el de la mansión faraónica en la ciudad y en la cima de la montaña,
el de la finca más extensa, el de la mejor villa hotelera o el poseedor del jet privado más rápido y cómodo. El pasado 28 de octubre, la Corporación Latino Barómetro dio a conocer su informe 2011. Según ese reporte que compara las percepciones de los pueblos de la región, la República Dominicana aparece como el país con la más baja percepción de transparencia en el Estado. Estoy convencido de que la ostentación de riquezas de que hacen galas tantos funcionarios actuales y pasados guarda una relación directa con la pobre percepción que se tiene acerca de los niveles de transparencia en el país. La República Dominicana, por otro lado, tiene en 2011 la misma proporción de pobres que tenía hace 20 años. Esto quiere decir que, en términos absolutos, el país tiene más pobres que hace 2 décadas. La democracia dominicana se ha construido con este telón de fondo de pobreza. Esta precaria situación material de existencia se une a una cultura autoritaria asentada en una relación de dominación y se expresa bajo las formas del paternalismo, el patrimonialismo, es decir, la confusión de lo público con lo privado y, por consiguiente, la apropiación de lo público de parte de los actores privados, el autoritarismo, el asistencialismo, el clientelismo y la opacidad de las acciones gubernamentales. Todas estas manifestaciones se han constituido en considerables frenos para el desarrollo de la institucionalidad democrática y la construcción de ciudadanía. Sin embargo, a pesar de estas trabas tan importantes, nuestra sociedad ha logrado ir estructurando un armazón democrático al cual hay que darle una vida plena, despojándolo de las prácticas y comportamientos que lo adulteran. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos al respecto al día de hoy? Nos hemos dotado de una nueva Constitución que nos permite avanzar en la dirección de una sociedad de derechos. Son notables los esfuerzos legislativos en los últimos 20 años. Muchas de nuestras instituciones se han fortalecido. Sin embargo, la otra cara de la moneda está ahí. Tenemos un problema grave de confianza. Los más diversos estudios coinciden en un aspecto nodal. La población dominicana confía cada vez menos que las instituciones puedan representar una solución a sus problemas colectivos. La desconfianza se extiende a los representantes, sean estos legisladores, funcionarios, jueces, dirigentes políticos o sindicales. En el fondo de esta desconfianza subyace una cuestión de fondo y esta tiene que ver con la ética en la gestión pública. Se puede afirmar inclusive que el principal problema de la sociedad dominicana en estos momentos es de carácter ético-político. La falta de valores éticos en la práctica política tradicional está conduciendo a la sociedad dominicana a niveles alarmantes de desconfianza, lo que produce a su vez un deterioro que amenaza la convivencia pacífica y civilizada. En mi contacto permanente con amplios sectores de la sociedad dominicana, percibo niveles de frustración y desesperanza altamente preocupantes. Según el último informe del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial o Foro de Davos, la República Dominicana es el país campeón mundial en los niveles de corrupción, lo cual afecta sustancialmente nuestros indicadores de competitividad. El referido índice se calcula para 142 países y contiene 3 indicadores de corrupción gubernamental: despilfarro en el gasto gubernamental, favoritismo de los funcionarios del gobierno y desvío de los fondos públicos. En estas malas prácticas, el país ocupa las posiciones 142, 141 y 140. Uno de los aspectos más graves de la cuestión reside en los niveles de aceptación o tolerancia que tienen las prácticas corruptas en el seno de la población. El informe 2011 de Latino Barómetro que acabo de citar
revela que el más alto índice de aceptación de pagos de comisiones irregulares o mordidas en América Latina lo tiene la República Dominicana con un 42% de respuestas favorables. Estos datos concuerdan con los resultados del estudio sobre cultura política del dominicano, elaborado en 2007 por el Centro de Investigación y Promoción Social, CIPROS. Según las respuestas ofrecidas a la pregunta, ¿cree usted que podrá eliminarse alguna vez la corrupción administrativa y de gobierno en el país? Predomina una posición que puede calificarse de pesimista. La tercera parte de los interrogados responde que la corrupción no podrá eliminarse nunca, y quienes dicen que será difícil eliminarla representan algo más de la quinta parte. Lo más significativo es que el 39% de la muestra de jóvenes entre 18 y 29 años piensa que la corrupción administrativa y de gobierno no podrá eliminarse nunca. Estos altos niveles de corrupción, de aceptación de la corrupción y de desconfianza en las administraciones públicas se convierten quizás en el mayor obstáculo para lograr servicios públicos eficientes y eficaces que permitan enfrentar los principales problemas y precariedades que afectan a la sociedad dominicana. La corrupción se convierte así en un problema fundamental para el desarrollo económico, puesto que obstaculiza y distorsiona las condiciones del mercado, desincentivando las inversiones productivas, desplazándolas hacia actividades rentistas e ilícitas. Para salir de esta situación, no bastan las recetas tecnocráticas carentes de un verdadero compromiso social, político y ético con la población. Tampoco sirve el caos del populismo chabacano e irresponsable, negador de toda racionalidad institucional y generador de incertidumbre y desasosiego. Por el contrario, se requiere de un nuevo liderazgo político sustentado en valores éticos sólidos, capaces de conducir un proceso de cambios profundos en el modelo político, económico, social y cultural sobre la base de una amplia y profunda participación de la ciudadanía. Sí, la clave para producir los cambios que el país requiere está precisamente en la participación ciudadana responsable. Por mi parte, he venido planteando la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento económico con injusticia social que ha pautado el ordenamiento de nuestro país durante las últimas décadas, puesto que este ha sido incapaz de satisfacer las principales necesidades de la población y ha dado como resultado una sociedad con profundas desigualdades económicas, de género, sociales y territoriales, entre otras. Es un modelo sustentado en un sistema político clientelista que imposibilita la generación de una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes, sin la cual es imposible construir una sociedad próspera, justa y en armonía. Como consecuencia de todo esto, la sociedad dominicana luce atrapada, la población se siente desprotegida y sin horizonte. Sin embargo, estoy convencido de que está aumentando la conciencia de que llegó el momento de superar esta situación si queremos garantizar la estabilidad política del país y no sucumbir. Esto lo puedo apreciar todos los días en los encuentros y en las asambleas ciudadanas en que participo con los diferentes sectores de la vida nacional. En otras palabras, entiendo que la solución del mal de fondo se encuentra en ampliar y profundizar la democracia. Para lograrlo, debemos, por consiguiente, establecer un verdadero control social sobre los gobernantes. Para eso es indispensable, a su vez, un pleno y oportuno acceso ciudadano a las informaciones públicas y el establecimiento de los mecanismos de control ciudadano de las actuaciones de los funcionarios públicos, sean estos funcionarios electos o por designación. Solo así podremos avanzar en el desarrollo de una sociedad cohesionada y en capacidad de garantizar a la población el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En síntesis, parto de la premisa que la participación ciudadana responsable y permanente
es el principal elemento para enfrentar la corrupción y garantizar la transparencia y el fortalecimiento institucional. Desde este punto de vista, la transparencia es un eje central en mi propuesta de gobierno. En las últimas décadas, el país ha avanzado en la aprobación de una normativa legal orientada al fortalecimiento institucional y la transparencia. Sin embargo, en el país prevalece la constante violación de las leyes vigentes por los mismos llamados a garantizar su cumplimiento. En los casos de corrupción, la impunidad ha sido la norma. Esto muestra que si bien las normativas legales son importantes, estas no son suficientes para enfrentar el problema de la corrupción. El principal problema sigue siendo la falta de una verdadera voluntad política de los gobernantes. A esto se debe agregar que hemos tenido un déficit de seguimiento y empoderamiento de parte de la ciudadanía en general, de la dirigencia política y de las organizaciones de la sociedad civil. Mi posición es clara al respecto. Si soy favorecido por el voto popular, como espero serlo, desde la presidencia de la República enfrentaré la impunidad de los delitos de corrupción con todas mis fuerzas y con todos los medios establecidos por la ley. Las medidas que me propongo impulsar estarán basadas en el control social y en el reforzamiento de los órganos públicos de control, como es el caso de la Cámara de Cuentas, al mismo tiempo que actuaré para garantizar su independencia. Comparto el criterio de la necesidad de aprobar una ley sobre partidos políticos y de modificar la ley electoral. Esto a fin de regular el financiamiento de los partidos y ordenar las campañas electorales, frenando el clientelismo y el uso de recursos públicos de esta. Al respecto, debo destacar que la organización que presido ha jugado un papel decisivo en este proceso de elaboración de la ley de partidos políticos, desde que uno de nuestros dirigentes asumió la conducción de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado en el periodo 1996-2000. El proyecto que se está discutiendo en la actualidad, en el fondo, tiene 15 años de elaboración y si no se ha aprobado, es también a causa de los partidos políticos que ejercen su ejercicio decisivo sobre la política dominicana, es decir, que no han aceptado hasta ahora una ley de partidos que pudiese en alguna medida limitar sus formas específicas o particulares de ejercicio. Por otra parte, entiendo que los órganos públicos contemplados en la Constitución deben ser fortalecidos. Estamos esperanzados en que la selección de los jueces del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, se realice en los mejores términos. Por otra parte, favorezco la ejecución de cuantas medidas sean necesarias para garantizar el fortalecimiento institucional de la Junta Central Electoral. Me pronuncio igualmente a favor de garantizar con urgencia la documentación del registro civil para toda la población dominicana, que se corrijan las deficiencias y se superen las decisiones administrativas que afectan la adquisición de documentos de identidad a muchos dominicanos y dominicanas. Del mismo modo, considero urgente la solución de la situación actual en el centro de cómputos en la Junta Central Electoral. Estoy de acuerdo con la propuesta de la Junta para crear una gerencia de informática, dando por sentado que esta debe estar integrada por profesionales especializados que cuenten con el consenso de todos los partidos políticos reconocidos, no debiendo ser mantenida ninguna persona que no genere la debida confianza y sea objetada por una o varias agrupaciones políticas. Uno de los elementos fundamentales para elevar la eficiencia y la eficacia de la gestión estatal es el fortalecimiento de la función pública. Estoy a favor del proceso de reestructuración del servicio civil
para asegurar un servicio civil más profesional, mejor entrenado y más eficiente. Esto significa eliminar el clientelismo, la corrupción y la partidarización, imponiendo normas claras y generalizadas para contrarrestar los comportamientos inadecuados. Creo en el esfuerzo y el mérito. La carrera civil se debe sustentar en normas y procedimientos basadas en el mérito para el reclutamiento, la promoción y la estabilidad del empleo. Como parte de este proceso, se hace necesaria la racionalización de la política salarial, incluyendo la eliminación de múltiples escalas salariales que responden a la discrecionalidad de funcionarios. Ya lo he dicho antes y lo reitero ahora, estoy a favor de la eliminación de todo tipo de botellas, sean grandes o pequeñas. Cada institución debe funcionar con el personal que requiera para el buen desempeño de sus funciones. Me pronuncio de nuevo a favor de la eliminación de todos los viceministros y subdirectores innecesarios, al igual que el personal diplomático parasitario. Del mismo modo, se debe producir una verdadera reingeniería de las instituciones públicas, de tal manera que se eliminen todas aquellas instituciones con funciones duplicadas o que no estén brindando un verdadero servicio a la población. Un Estado inteligente y moderno se apoya en la institucionalidad de la gestión pública, lo que implica estandarización de prácticas, políticas y procedimientos y consolida la continuidad del personal que realiza el trabajo. Este proceso debe ser gestionado a través de un sistema civil operativo que asegure los niveles de desempeño y productividad con la calidad que el mercado global merece. Por otro lado, me pronuncio a favor de la aplicación plena de la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado. En el nuevo gobierno no se debe realizar ni una sola compra o contratación que no siga los criterios establecidos en esa ley y sus reglamentos. Esto incluye los subterfugios a través de los cuales no se da aplicación a la ley, como es el caso muy a menudo de la declaración de situaciones de emergencia, lo que obvia el sistema de licitaciones. Basta ya de utilizar las compras públicas para pagar favores y enriquecer a políticos corruptos. En cuanto a la gestión financiera, apoyo la creación de la cuenta única del Tesoro a fin de facilitar el control del uso de los recursos públicos. Del mismo modo, estoy a favor de cambiar la forma en que se elabora el presupuesto nacional. Considero que este debe obedecer de la misma manera que se establecen los presupuestos participativos municipales a la noción de un presupuesto general del Estado de carácter participativo, recogiendo las experiencias que ya tenemos. Sé que esta es una tarea compleja, pero estoy convencido de que con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones podemos diseñar mecanismos de participación de amplios sectores de la sociedad en la elaboración y el seguimiento de la ejecución del presupuesto nacional. Como forma de combatir el clientelismo, propongo la creación de una ley de protección o asistencia social que elimine el barrilito y el cofrecito y que prohíba la discrecionalidad de los funcionarios para realizar asistencialismo y favores. Mediante esta ley, los programas actuales de asistencia social, tales como el programa Solidaridad, serán fortalecidos institucionalmente de tal manera que la población los asimile como derechos y no como favores políticos. Consciente de que una ley de estas características tendrá muchas dificultades para ser aprobada, planteo iniciar este proceso mediante decretos presidenciales con todos los elementos que sea posible establecer sin que por consiguiente, sea necesario la aprobación congresional en un primer momento. Una estrategia fundamental para garantizar elevar la efectividad de las acciones públicas es profundizar en la descentralización y la desconcentración. Creo en otorgar una mayor autonomía operativa a todas las expresiones territoriales de las instancias gubernamentales nacionales. Al mismo tiempo, impulsaré el fortalecimiento de la gestión local
a través del apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos, de manera que se facilite la participación efectiva de la ciudadanía en la gestión pública en el territorio. En esa línea, propiciaré la creación de un instituto de capacitación y asesoría a los ayuntamientos que sustituya a la Liga Municipal Dominicana. Del mismo modo, promoveré la aplicación plena de la Ley de Función Pública. Soy del criterio de la función pública a nivel municipal. Soy del criterio que se deben incrementar los recursos y las responsabilidades de los ayuntamientos. En ese sentido, se debe cumplir la ley y otorgar el 10% de los ingresos públicos a los ayuntamientos, al tiempo que se aumentan los niveles de control financiero y social sobre el uso de los recursos. Reitero que la República Dominicana requiere de cambios de fondo. Insisto en que para salir adelante debemos superar el modelo de crecimiento económico con injusticia social que ha prevalecido hasta ahora. Sin embargo, para lograr este cambio de modelo hay que restaurar la confianza en el Estado y sus instituciones. Ello solo se puede lograr mediante una acción decidida que elimine de cuajo la impunidad y la tolerancia con los delitos administrativos. A eso me comprometo con firmeza y determinación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor candidato presidencial, doctor Max Puig. Bien, vamos a continuar con este diálogo, escuchando las diferentes preguntas que los representantes de organizaciones de la sociedad civil tienen para el doctor Puig. Tenemos en representación, damas primero, ¿verdad? Vamos a empezar con la representante de la Asociación de Mujeres, la señora Fátima Lorenzo. Yo me pregunto cómo ha pensado la APD en su programa establecer políticas de Estado. Usted hablaba de voluntad política. Nosotros tenemos todas las leyes y los compromisos internacionales para que en nuestro país la voluntad política sea expresada a través de iniciativas, programas, proyectos, para generar realmente una condición de mayor igualdad social y política para las mujeres. Desde la administración pública, ¿cómo la APD visualiza estas políticas? Si las ha pensado y cuáles serían como los principales puntos que en su programa de gobierno están. El programa de gobierno que sustento en materia de género es el más completo. Yo he revisado todos los demás y he observado que realmente en esta materia hay un déficit grave, muy grave. En mi posición respecto al tema de género, se están modificando el tema de la administración pública y la equidad de género. Debo decir que este se sustenta en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, en la defensa de la integridad física y el bienestar en sentido general de la mujer. Esto es sumamente importante si se toma en cuenta los niveles que ha asumido la violencia de género en la República Dominicana y la violencia, o sea, en sentido general, sin apellido. El modelo de crecimiento que hemos tenido con la tremenda polarización social que este conlleva, acompañado de las expectativas que se crean en torno a la supuesta sociedad de consumo que nosotros somos, digo, sociedad de paso, sociedad de consumo con escasos consumidores, porque somos una sociedad de escaso empleo y de bajos ingresos, está generando frustraciones que, acompañado esto de los patrones culturales machistas que tenemos, nos han conducido a una masculinidad muy agresiva hacia las mujeres, hacia los demás hombres y hacia nosotros mismos a través del suicidio. La situación en este sentido es no grave, yo diría que es gravísima. Los niveles que ha alcanzado el nivel de violencia en la República Dominicana, digo, en las tres direcciones, es decir, de hombres contra mujeres, violencia intrafamiliar, pero también de hombres contra hombres, sí, y la autoviolencia es sumamente elevada.
Por otro lado, soy un firme partidario, y así lo proclamo, y de llegar a la presidencia de la República, pondré en primer orden el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Lo que tiene muchísimas vertientes. Debo recordar solamente lo que significa para la República Dominicana. Es decir, que hoy día el 20% de las jóvenes de 19 años ya han tenido por lo menos un embarazo. Entonces, cualquier política que obvie el tema de los derechos sexuales y reproductivos es una política que condena a una parte importante de la población a una vida con muchas dificultades, para decirlo menos. Como es la no participación de seguridad social. Como hay franjas de trabajadores que son fundamentalmente trabajadoras que están sometidos a un sistema de explotación muy fuerte. Como ejemplo, dos ejemplos voy a poner. El caso de las trabajadoras de las bancas de apuestas. Hay más de 30.000 bancas en la República Dominicana, todas trabajan en jornadas extendidas, no se les pagan horas extras, no tienen seguridad social ninguna. Y pongo otro ejemplo, el caso de las trabajadoras de bares y restaurantes. O sea que me puedo extender al respecto, tengo una posición en ese sentido muy definido, es decir, con relación a ese programa. Ahora, específicamente, desde el punto de vista de la participación en el gobierno, yo soy un firme partidario de la paridad tanto a nivel legislativo como a nivel de funciones ejecutivas. O sea, yo creo en el 50-50 como mínimo para las mujeres. El partido que yo presido es el único que en sus estatutos tiene una cuota de género dentro del partido. Hasta ahora es solo del 33%, pero es el único partido que tiene cuota de género interna, o sea, al interior en los estatutos. De manera que en ese sentido, vuelvo y le agradezco a Fátima la pregunta porque me da la oportunidad de decir lo que pienso al respecto. Gracias. Bien, de inmediato vamos a escuchar al representante de la Red Juvenil, señor Henry Montero. Usted ha comentado que el eje central de su gobierno sería la transparencia y tomando como referencia el ranking de la aplicación de la ley 201/04, el Libre Acceso a la Información Pública, estudios hechos por participación ciudadana, y viendo lo mal parado, la posición comprometedora que quedó el ministerio bajo su mandato, y también podemos citar el índice de transparencia, también un estudio hecho a los ministerios, obviamente el Ministerio de Trabajo bajo su mandato quedó en muy mala posición. ¿Qué garantía usted le da al pueblo dominicano en que su gobierno, la transparencia será el eje central? Bueno, en primer lugar, estoy, como lo he dicho, totalmente de acuerdo con las evaluaciones. Las evaluaciones también deben ser transparentes y deben ser del conocimiento de las instituciones a ser evaluadas. Deben ser conocidos sus parámetros de antemano, como también deben ser discutidos los resultados de esas evaluaciones. De manera que estoy por la evaluación y también debemos preguntarnos quién evaluará a los evaluadores. En el sentido de que esto tiene que ser algo transparente absolutamente para todos, es decir, para las instituciones, para las personas. En el caso específico del Ministerio de Trabajo, hay elementos que tienen que ver con la administración pública que muchas veces repercuten en los niveles de evaluación. Y qué bueno que venga la pregunta. Cuando se habla de las compras del Estado, cuando nos referimos a las compras que deben ser transparentes, que deben cumplirse todos los requisitos en materia de contratación de bienes y servicios del Estado, muchas veces se obvia un detalle, es decir, aparentemente anodino, pero que es fundamental. Es que a veces se compran bienes que ya se tienen en las instituciones y la compra nueva se hace perfectamente cumpliendo formalmente los requisitos legales.
Es decir, se cumple la ley y se dice, bueno, hay que comprar, puedo decir, hay que mandar a imprimir tantas resmas de formulario. Y se cumplen los requisitos para mandar a imprimir esas resmas de formulario, pero el almacén del ministerio está lleno de esos formularios. Entonces nunca se usan, siempre se siguen comprando. Siempre se siguen comprando y siempre se cumple el requisito de ley. ¿Por qué traigo yo esto a colación? Porque desde el punto de vista del instrumental técnico, los ministerios son una verdadera colección. Al yo llegar al Ministerio de Trabajo, me encontré con que de todas las computadoras existentes que habían allí, es decir, casi todas eran incompatibles. Todas se habían ido comprando a retazos y solamente montar una red que las integrara nos creó muchísimas dificultades. Nosotros pasamos muchísimo tiempo tratando de montar, es decir, de desmontar y desmontar todo el sistema de portal, todo el sistema de información. Con esto no quiero justificar nada, o sea, sencillamente quiero decir que muchas veces los requerimientos que establece la ley para ofrecer la información adecuada, es decir, dependen de factores que no tienen que ver exclusivamente con la voluntad o la determinación del funcionario, sino que hay toda una serie de requisitos que hay que cumplir. Dicho esto, reitero, mídete que creo en esto y creo absolutamente en la necesidad de extender la transparencia no solo a las instituciones públicas, sino a todas aquellas instituciones privadas que el interés público así lo requiere. Gracias. Y continuamos con el representante de Participación Ciudadana, señor Julián Mena. Por diversos estudios que se han realizado, que hoy en día el Estado Dominicano ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano con la densidad laboral pública más alta, alrededor de un empleado público por cada 13. Esto es casi 625.000 servidores públicos. También hoy sabemos que existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de servidores públicos y la corrupción. De usted llegar a la presidencia, ¿qué política establecería la agrupación que usted preside, la Alianza por la Democracia, para que el Estado Dominicano sea más ágil, eficiente, más transparente, menos clientelar y con criterios de gerencia modernas? En parte, la respuesta está en parte contenida en lo que yo expresé. Porque una de mis afirmaciones fue en el sentido de que existía mucha duplicidad en las instituciones públicas. Esto muchas veces por razones de carácter histórico. El error no ha sido necesariamente el haberlas creado, el error ha sido el haberlas mantenido. Porque no hay que olvidar que el Estado Dominicano durante los últimos 50 años también ha crecido bajo el influjo de políticas externas en términos institucionales. En la medida en que se produjo al inicio de los años 60 la política de la Alianza para el Progreso, entonces los Estados Unidos propiciaron el desarrollo en todos los países latinoamericanos de un conjunto de instituciones que se suponía iban a ser las instituciones que iban a aplicar esas políticas. Y esto, la creación de nuevas instituciones partía también del supuesto, muchas veces confirmado, de que la administración pública existente no estaba en medida de aplicar las nuevas políticas. Entonces se pretendía que la creación de nuevas instituciones eficientes iba a subsanar la no operatividad de las instituciones presentes. Pero con el paso de los años pasó la Alianza por el Progreso, vino todo el proceso de la posguerra civil en la República Dominicana, vino toda otra política de asistencia externa a la República Dominicana,
y se crearon nuevas instituciones para responder a las nuevas políticas, pero las que habían sido creadas en los años 1962, 63, 64, que obedecieron a la misma línea, es decir, bajo los gobiernos del Consejo de Estado de Juan Bosch y del Triunvirato, respondían a esa línea de la Alianza por el Progreso, esas se quedaron. Entonces fueron descuidadas, como tenían financiamiento externo y ya esas políticas no eran prioritarias, seguían existiendo, pero el Estado apenas les daba dinero para subsistir. Y así progresivamente, con el paso de los años. El resultado es que la administración pública dominicana se ha construido como construían los reyes en la Edad Media en Europa sus palacios, que le iban agregando nuevas habitaciones. Y al final el palacio era enorme y todo el mundo se perdía dentro de las 400 habitaciones. Entonces tenemos una administración completamente infuncional y las duplicidades en ese sentido. Por eso yo insisto en lo de las duplicidades. ¿Qué sentido tiene que en la República Dominicana exista un ministerio de obras públicas y una oficina de ingenieros supervisores del Estado? Vamos a ver. O sea, ¿qué sentido? Es decir, ¿qué sentido? Ahora, claro, eso duplica la burocracia, duplica y abre muchísimas posibilidades. Y me estoy refiriendo a dos instituciones que realizan funciones, pero hay otras que realmente no realizan absolutamente ninguna función. Entonces mi línea va en el sentido de la eficiencia. No hay que olvidar de la eficiencia, pero la eficiencia hay que verla con relación al sistema político, porque es que la raíz de todo esto es el clientelismo. La raíz es que el sistema político que tenemos, que económico, social, el modelo de crecimiento económico genera polarización social, genera pobreza, y esa pobreza genera demanda de empleo. En la medida en que el sistema no genera empleo, la presión va hacia el Estado, quienes administran el Estado quieren seguir al frente del Estado y entonces lo utilizan para reproducir el sistema económico. De manera que aquí lo que hay que hacer es romper el círculo vicioso. Por eso yo insisto en que si bien aquí hay cuestiones fundamentales que resolver en términos programáticos, las primeras acciones tienen que ir orientadas hacia lo institucional. Me explico. Yo insisto en que el principal desafío de la República Dominicana es la desigualdad social. Yo insisto en que ese es el problema de fondo de la República Dominicana. Me puedo extender acerca de cómo enfrentar esto, pero la respuesta general es el cambio de modelo. Por otro lado, un desafío básico de la República Dominicana es el desafío ambiental, que está ausente ese desafío en las demás propuestas de candidatos. Nadie habla de eso y eso es un desafío esencial. La República Dominicana está amenazada. Un tercer desafío es el desafío de seguridad, que no la concibo solo la seguridad como seguridad física, integridad física y la protección frente al crimen y al delito. La concibo también como seguridad jurídica, y no solo como seguridad jurídica de las empresas, sino como seguridad jurídica también de las personas, la propiedad de sus bienes, la garantía de sus bienes. La concibo también como seguridad social y la concibo como seguridad alimentaria. Pero aun y cuando yo considere fundamentales estos desafíos, el de la desigualdad social, el desafío ambiental y el desafío de la seguridad, las primeras medidas de un gobierno que se disponga a reencauzar la República Dominicana tienen que ir dirigidas a lo institucional. Porque si no se restaura la confianza, si no se restablece la confianza de que hay un gobierno capaz de administrar el Estado para enfrentar los problemas, entonces no va a poder enfrentar ningún problema. O sea, por eso yo digo, las primeras medidas son necesariamente medidas institucionales. Y yo a esto lo llamo enviar señales claras. Tienen que ser medidas que repercutan inmediatamente sobre los privilegios irritantes. O sea, porque las personas no tienen confianza en el Estado. Es porque ven en el Estado un vehículo de privilegios y de favoritismo. Y si eso no se rompe de cuajo, de inicio, ningún gobierno va a poder hacer nada en la República Dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias al representante, candidato presidencial, Partido Alianza por la Democracia. Desde Participación Ciudadana queremos también agradecer la presencia de cada uno de ustedes aquí
y la participación de nuestros interlocutores en esta mañana. Una vez más, gracias por su presencia, todos los miembros de la prensa, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, empresarios y también miembros de otros ministerios y de este partido. Gracias por estar aquí. Será hasta la próxima.